de lo que hoy te voy a hablar es probablemente el tema que más miedo da en una sala de endoscopia. Es un tema tabú que habitualmente se dice. Hoy te voy a hablar de las perforaciones. Vamos a hablar de cómo detectarlas, vamos a hablar de cómo tratarlas y para terminar te voy a dar un checklist con todos los pasos que tienes que llevar a cabo en el momento que te ocurra esto. Porque sí, amigo, te diré que si ahora mismo no te ha ocurrido y te dedicas a la endoscopia terapéutica, sabes una cosa, te va a ocurrir. Y no te va a ocurrir una vez, te va a ocurrir varias veces. Y tienes que estar perfectamente preparado para que cuando llegue el momento sepas qué hacer, mantengas la calma y actúes, que es lo que tienes que hacer. Verás, lo primero que tienes que saber con respecto a una perforación es cómo detectarla. Y para saber cómo detectarla necesitas conocer perfectamente cómo es la estructura de una escara. Y yo te lo voy a enseñar. Esto es una escara de resección endoscópica mucosa con la técnica Underwater. Esto nos permite que al no teñir la submucosa podamos detectar fácilmente todas las estructuras que la componen. Y aquí te las voy a ir mostrando. Por un lado tenemos los vasos. Por otro lado tenemos la capa submucosa, que la ves perfectamente, ese tejido fibroso, blanquecino que está ocupando la mayor parte de la superficie si todo se ha dado bien. Y por último tienes el tejido graso, que es lo que ves de color amarillo. Es importante que sepas que este tejido graso que aparece en la capa submucosa no quiere decir que hayas perforado. Mucha gente confunde la grasa submucosa con la grasa que aparece en el tejido peritoneal cuando perforamos. Lógicamente no es lo mismo. Tienes que saber que en la submucosa aparece también grasa, sobre todo si estamos en colon derecho o estamos tratando a un paciente con obesidad. Que lo sepas que esto ocurre y no te tienes por qué asustar. La grasa puede aparecer. Luego es importante que conozcas un segundo aspecto, que sería este, y es la capa muscular. La capa muscular es como si fuera nuestra barrera, nuestra frontera. Podemos exponer la capa muscular sin ningún problema, pero ojo, a más allá no podemos seguir. Si rompemos la capa muscular es cuando tenemos una perforación. De hecho, como ves en la imagen, la capa muscular es fácil de detectar porque son esos filamentos blanquecinos que claramente se ven que son tejido muscular y justo en el centro, te lo marco en rosa, ahí tienes una perforación que además nos disponemos a cerrar con un clip. De modo que has visto que sencillo se puede ver perfectamente cómo es la perforación. Aquí estoy hablando serio, pero es que necesito que entiendas muy bien cómo son estas estructuras porque van a ser la base. Porque no sé si lo sabes, pero el detectar precozmente una perforación es la clave absoluta de que podamos tratarla sin ningún problema. De hecho, te diré que aplicando un tratamiento endoscópico adecuado conseguimos resolver más del 90% de las perforaciones. De modo que el hecho de tener una perforación durante un procedimiento no quiere decir que haya habido un fracaso, es una complicación obviamente, pero que podemos resolver por vía endoscópica. Y ahora poquito a poco te voy a ir enseñando cómo lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que necesito que conozcas es cómo vamos a clasificar las escaras. Y aquí tenemos una clasificación que es la que más se utiliza a nivel universal, que es la clasificación de Sidney, que divide las escaras en 5 tipos. Te lo voy a ir dividiendo, te lo voy a ir explicando punto por punto para que lo entiendas bien. La tipo 0 sería aquella en la que no exponemos la capa muscular, simplemente cortamos la lesión y exponemos la capa submucosa. Este sería el tipo más sencillo, el tipo que deseamos todos cuando realizamos una resección mucosa. El tipo 1 sería cuando exponemos la capa muscular, pero ojo, no la lesionamos, no producimos una quemadura en la capa muscular, sino que la exponemos y ya está. La tipo 2, donde ya sí que se produce una quemadura en la capa muscular, esa capa blanquecina de fibras que hemos visto antes. La tipo 3, cuando ya hay una rotura de la capa muscular. Y la tipo 4 es cuando sucede una perforación. La tipo 4 se rompe la capa muscular, se expone la serosa del colon. Y la tipo 5 es cuando esta perforación encima se contamina. Aquí hay 2 subtipos que tienes que tener siempre en la cabeza. La tipo 2, que será la que marque cuando necesites cerrar la perforación. De la tipo 2 en adelante tenemos que cerrar las escaras. Y la tipo 5, desgraciadamente, tendremos que avisar a cirugía casi con total probabilidad. La tipo 5 es importante porque quiere decir que hay una perforación contaminada. ¿Y qué está sucedido en el contexto de un colon no preparado adecuadamente?
de aquí se traduce que tienes que llevarte en la cabeza el siguiente mensaje, y es que cuando vayas a hacer un procedimiento terapéutico, cuando vayas a hacer una resección endoscópica o una disección con riesgo de tener una perforación, es importantísimo que tu paciente esté perfectamente preparado. Porque si tienes algún evento como este, una perforación, la tipo 4 inmediatamente se va a transformar en una tipo 5 y por tanto el tratamiento endoscópico, por desgracia, no lo vas a poder llevar a cabo. ¿De acuerdo? Así que metido en la cabeza, tipo 5, avisar a cirugía, tipo 2, hay que cerrar la escara. ¿De acuerdo? Ahora te voy a poner algunos ejemplos de signos que son importantes, que tienes que conocer claramente porque te van a servir de ayuda, porque al principio nos pueden asustar, pero somos capaces de resolverlos por vía endoscópica sin ningún problema. Y aquí te lo voy a demostrar, verás. Este es el signo que se llama Target Sign. Target Sign quiere decir el signo en el que nosotros lesionamos la capa muscular, lo que sería un tipo 3 de la clasificación de Sidney, pero en ocasiones no tenemos por qué producir una solución de continuidad en la capa muscular. Sin embargo, es interesante porque el Target Sign lo vamos a ver en el tejido que recuperamos. Vemos claramente cómo hay tejido muscular en la pieza que hemos resecado. Y además este tejido muscular que tenemos en la pieza que hemos resecado se corresponde casi especularmente con el agujero que hemos dejado en la escara. Esto es el Target Sign, ¿de acuerdo? Y lo tienes que conocer bien porque significa que has dañado la muscular y que por tanto sí o sí vas a tener que practicar un cierre de la escara. Ahora te voy a poner un ejemplo mío para que veas cómo es este Target Sign. Ahí tenemos la lesión, es un pólipo cerrado que nos lo encontramos en colon transverso y que vamos a quitar con la técnica de resección tradicional, es decir, vamos a producir una elevación submucosa y posteriormente una resección en bloque utilizando un asa trenzada, en este caso el asa de trenzado doble de Olympus. Vamos a producir esa resección y una vez que hemos resecado la lesión, de repente aparece ahí el Target Sign. Ves que aparece en la escara perfectamente y eso se corresponde con tejido muscular que nos encontramos en la pieza. Es, lógicamente, en este caso era no un tipo 3 sino un tipo 4 porque había una rotura completa de la capa muscular, era un colon limpio, lo pudimos cerrar sin ningún problema y como estás viendo ahí perfectamente se corresponde la pieza que hemos resecado, vemos perfectamente como en su base hay tejido muscular que se corresponde perfectamente con lo que decíamos antes, de manera especular, con el orificio que hemos realizado en la escara. Target Sign, tratamiento endoscópico inmediato siempre y cuando el colon esté perfectamente preparado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir avanzando porque aquí es muy interesante que conozcas qué factores de riesgo nos van a llevar a nosotros a predecir que podamos tener una perforación, que esto también está estudiado y nos es de mucha ayuda en el día a día para saber si tenemos que estar preparados para, pues para tratar una perforación o no. ¿De acuerdo? No sé si estoy saturando con el micro, espero que no. A ver, ahí se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a seguir. El primer aspecto será el colon transverso. Ya hemos hablado anteriormente que el colon transverso es un área que a los endoscopistas no nos gusta para nada trabajar porque tiene riesgo de perforación. La capa submucosa es extremadamente fina y aquí nos va a dar mucho miedo trabajar. De modo que, ojo, no me sale. Perdón, yo voy a beber agua como algunas veces hago, ¿eh? Como te decía, el colon transverso es un área fundamental para tener cuidado. Es decir, cualquier lesión que asiente el colon transverso tienes que tener en la cabeza que el riesgo de complicaciones se incrementa. También se incrementa en las lesiones con displasia de alto grado o las lesiones que tienen un grado histológico avanzado. Pueden incluso, pues las lesiones que tienen tejido infiltrante tienen mayor riesgo, también incluso que las de displasia de alto grado, de complicarse. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz de este tipo de lesiones. Si intentamos realizar una resección en bloque en lesiones por encima de 25 milímetros, tendremos también más riesgo de tener una perforación siempre y cuando utilicemos la técnica de resección tradicional. Porque como dijimos en la masterclass de Underwater, que si no la has visto, te tienes que ir a verla porque fue maravillosa, la resección Underwater en principio nos permite realizar resecciones en bloque de mayor tamaño. Pero ojo, la seguridad en estos casos no ha sido 100% testada. En cambio, la resección tradicional, ojo, porque las lesiones por encima de 25 milímetros, si intentamos resecarlas en bloque, vamos a tener más riesgo de tener una perforación. Y hay que tener una serie de consideraciones especiales con una serie de lesiones que te las pongo aquí. Por un lado, los cerrados en colon transverso, como has visto en el ejemplo anterior,
Por otro lado, las lesiones con extrema fibrosis, máxime si asientan en anastomosis. Ojo, cuidado con las anastomosis, porque las anastomosis van a tener mayor riesgo de perforación, debido a que el tejido, debido a que la pared del colon está completamente desestructurada en esos casos. Y al estar completamente desestructurada, tenemos más riesgo de producir un daño en profundidad. Así que, cuando nos vayamos a enfrentar a una perforación, cuando nos vayamos a enfrentar a una lesión sobre una anastomosis, ojo, cuidado en la cabeza, que podemos tener más riesgo de perforación. De modo que, atención, anastomosis, riesgo de perforación. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. ¿Qué instrumentos tenemos para tratar las perforaciones en endoscopia? Pues básicamente tenemos estos instrumentos que te pongo aquí. Tenemos los clips, que van a través del canal del trabajo del endoscopio, que son los clips de toda la vida. Luego tenemos los clips que van premontados sobre el endoscopio, es lo que llamamos en inglés los over the scope clip. Ya verás que hay dos tipos, dos grandes grupos. Y luego tenemos los sistemas de sutura endoscópicos, como por ejemplo el sistema Overstitch de Apollo. Este sistema Overstitch es el que podemos utilizar en el colon y que por tanto te lo pongo aquí. Hay otros sistemas de sutura endoscópicos, como por ejemplo el sistema POSE, pero no lo podemos utilizar en el colon, por lo menos a día de hoy. De modo que, para suturar en el colon, sistema de sutura que conozcamos, el Overstitch de Apollo. Hay algún otro también, lo sé, hay algún otro que está en desarrollo. Está el X-Tac, no lo voy a mostrar aquí, pero hay otro sistema también, pero que como todavía no está validado y no se está utilizando en la práctica clínica, no te lo voy a contar, pero que sepas que lo sé, que hay otro sistema y que probablemente en un futuro esté ampliamente implantado en nuestro medio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir con lo que decíamos antes. ¿Qué le tengo yo que pedir a un clip? Esto es interesantísimo porque además te diré que los clips, como pasaba anteriormente con las tasas de diatermia, no están prácticamente estudiados. Hay apenas un par de estudios que analizan la eficacia de los clips y habitualmente, según lo que está publicado en la literatura, los estudios que hay para valorar la eficacia del cierre de escaras están hechos con clips de 10-11 milímetros. Por encima de 10-11 milímetros no tenemos ni idea de cómo funcionan esos clips que van apareciendo en el mercado. Tenemos clips a día de hoy que llegan hasta los 20 milímetros de apertura, pero por desgracia no tenemos evidencia científica para poder testar si verdaderamente son útiles o no. Lo tendremos que ver en un futuro. Pero en definitiva, si me tengo que centrar en qué le tengo que pedir a un clip, le tengo que pedir las siguientes características. En primer lugar, le tengo que pedir que tenga una apertura óptima. Una apertura óptima no significa que abra todo lo que se pueda, sino que abra lo suficiente como para solucionar el problema concreto que yo quiero solucionar en ese momento. Apertura óptima. El segundo punto importante es que sea capaz de rotar y rotar de manera precisa, porque hay clips que rotan y rotan así. Eso en principio no nos vale. Tiene que ser una rotación precisa para solucionar y posicionarlo en el problema y en la escara que queremos en ese momento solucionar. El tercer aspecto importante, y que es muy útil, es que necesitamos que tengan un vástago cortito, porque el vástago largo lo que hace es dificultarnos el problema. Cuando estamos intentando cerrar una perforación, tenemos un vástago muy largo, se nos va a meter entre medias del campo quirúrgico y nos va a dificultar mucho el proceso de cierre de la escara. De modo que, ojo, vástagos cortitos para poder maniobrar adecuadamente en esas situaciones que son tan sumamente extremas. ¿De acuerdo? Y el siguiente punto importante es que tengan capacidad de liberación ágil. No es infrecuente encontrarnos en la sala de endoscopia como la enfermería intenta liberar el clip se queda enganchado y al final por desesperación tiras y te llevas la escara pegada al clip. Eso es un problema porque puedes tener una complicación importante. De modo que mecanismo de liberación ágil sería el cuarto punto que yo le pediría a un clip. Bien, ¿cómo tenemos que cerrar las escaras dependiendo de cómo se posicionen en el espacio? Pues yo te voy a dar básicamente dos posiciones. Te voy a enseñar a cerrar una escara en sentido longitudinal y te voy a enseñar a cerrar una escara en sentido transversal o en sentido vertical. Habitualmente, los endoscopios, el canal de trabajo, viene a salir en torno a entre las 6 y las 9 horarias. Por eso, los autores recomiendan que cuando vayamos a cerrar una escara que se sitúa en sentido longitudinal, empecemos siempre por el margen de la izquierda, colocando el clip a 2 milímetros de donde se encuentra la escara o la perforación. Eso quiere decir que el primer clip no lo tenemos que colocar encima de la perforación, porque si fallamos,
corremos el riesgo de que el clip se vaya dentro del peritoneo. Imagínate lo que supone, que a mí me ha pasado, tener que ir detrás de un clip al peritoneo para sacarlo. De modo que el primer clip, que es el más importante y en el que tienes que poner el máximo de concentración, bueno, la verdad es que lo tienes que poner en todo, pero el máximo de concentración lo tienes que poner en el primer clip. Tanto tú como el personal que esté trabajando contigo. Todos concentrados a lo que tenemos que hacer. El primer clip a 2 milímetros de la escara y es el más importante. Y fuera de esa escara. El segundo clip ya lo podemos poner dentro, como te pongo aquí. Y el tercer clip ya viene a cerrar la escara. Siempre tenemos que dejar un espacio entre clip y clip que no debe exceder los 5 milímetros. No podemos poner un clip a 1 centímetro del otro porque eso es lógico. Entre clip y clip se nos va a quedar un agujero abierto por el que básicamente se va a colar toda la suciedad, todas las heces, por lo tanto no habremos hecho nada, no habremos cerrado la perforación. Así que 5 milímetros entre clip y clip. Y Joaquín, ¿cómo cerramos una perforación en sentido vertical, en sentido, digamos, transversal? Bueno, pues en este caso la vamos a cerrar de esta manera. En primer lugar, colocaríamos el primer clip en la parte de arriba, siguiendo la misma estrategia que hemos explicado en las escaras que están posicionadas horizontalmente, y luego, posteriormente, vamos cerrando progresivamente. Bien, aquí te voy a poner un ejemplo real, de hace apenas unos meses, lo tienes ahí, en una disección, en colon transverso, donde más miedo nos da. Y como ves ahí, hay una perforación muy importante. Una perforación muy importante en mitad de un procedimiento de disección. Imagínate lo que es parar, sacar el agua, exponer la perforación, cerrarla con clips, no pillar el tejido que estamos resecando por disección, no entorpecernos la ventana terapéutica para seguir disecando, porque como ves en la parte de arriba teníamos todavía lesión y teníamos que seguir disecando, y sobre todo guardar la tranquilidad. Una cosa que no hemos dicho, que es muy importante, es que en el momento que se produce una perforación, lo que tenemos que hacer es quitar el aire. Si llevamos aire, sí o sí lo tenemos que quitar. Y si llevamos CO2, lo recomendable también es quitarlo si se puede. Se quita y se deja lo mínimo o prácticamente nada. De modo que te vas a quedar en ese momento sin ventana. Te vas a quedar con las paredes del colon pegadas a la óptica. Si esto te ocurre, es muy importante y es de mucha ayuda que lleves un capuchón, porque de esa manera, como estás viendo, tú puedes trabajar cerrando la escara sin necesidad de insuflar y sin necesidad de meter aire. Es importante además que en el momento que se produzca la perforación, tú compruebes que el paciente no tiene mucho neumoperitoneo, porque ahora veremos más adelante qué es lo que tienes que hacer cuando el paciente se hincha y tiene neumoperitoneo. Te lo voy a explicar muy sencillo. Como ves aquí, podemos ir poquito a poco cerrando la perforación para posteriormente continuar con la disección. Eso sí, también con un poquito de miedo, pero lógico. Es lógico porque somos personas, ¿no? Pero es interesante que sepas que en estas situaciones tan extremas podemos realizar un cierre de la perforación. Bien, el siguiente aspecto, el siguiente elemento que podemos utilizar para cerrar las perforaciones son los clips que vienen premontados en el endoscopio, sobre el endoscopio, lo que hablábamos antes de los over the scope clip. Y aquí tienes el más famoso, que es el clip Ovesco. El clip Ovesco tenemos varios tipos, como los tienes aquí, en función del endoscopio en el que lo vayas a utilizar. Hay para colonoscopio, hay para gastroscopio, pero aquí lo interesante que tienes que saber es que, aparte del clip, el sistema Ovesco trae dos pinzas que no vienen con el kit, sino que vienen aparte, pero las puedes utilizar accesorias a este clip. Una pinza es la Twin Grasper, que es la que tienes aquí, que te la pongo aquí, la cual tiene dos palas que se abren de manera independiente hacia un lado y hacia otro para coger ambos extremos de la perforación. Y luego tienes esto, que es una especie de arpón, que lo que hace es lanzar al tejido, quedarse anclado para poderlo retraer dentro del capuchón. El sistema Ovesco básicamente viene montado en un capuchón así, parecido al sistema de bandas, y lo que hacemos es arrastrar el tejido dentro del capuchón para posteriormente, clac, cerrarlo con esta trampa de oso, como dice habitualmente la gente. Ahora veremos algún ejemplo. De modo que los clip Ovesco los vamos a utilizar en dos supuestos, o los over the scope clip los vamos a utilizar en dos supuestos. El primero de ellos será cuando vayamos a cerrar perforaciones en teoría hasta de 3 centímetros. Una perforación de 3 centímetros es una burrada. Yo creo que prácticamente no te la vas a encontrar nunca. Pero si te la encuentras, que sepas que hasta 3 centímetros se podría intentar un cierre con el clip Ovesco.
Además, los clip Ovesco tienen capuchones de diferentes medidas, de 3 y de 6 milímetros, que nos van a permitir meter más o menos tejido dentro del capuchón y de esa manera poderlos cerrar o poder acometer el cierre de perforaciones de mayor tamaño. De modo que, como te decía, perforaciones grandes, hasta de 3 centímetros, y también perforaciones que, aunque sean pequeñas, asientan sobre tejidos fibrosos, tejidos muy duros que van a ser imposibles de aposicionar cuando utilizamos clips convencionales, simplemente por la fuerza de cierre que nos va a permitir un cierre adecuado de esa zona. Como te decía, en cuanto a los clips, a los over the scope clip, hay dos tipos. Tenemos por un lado el Ovesco y por otro lado tenemos este sistema que se llama Padlook de la casa Steris. Y este Padlook es muy parecido al clip Ovesco, nada más que la forma del clip es algo diferente. Es como una especie de estrella ninja, como ves aquí. Es un cierre más perimetral, más circunferencial de toda la perforación y no solo lateral como el clip Ovesco. Y una ventaja que tiene este clip es el sistema de montaje, el sistema de liberación, que es más sencillo probablemente que el de Ovesco porque es simplemente colocarlo sobre el endoscopio y por fuera va montado este sistema de liberación unido a un émbolo. Y es muy ágil de montar, muy rápido. El Ovesco también se monta muy bien, pero este es muy ágil. La contra de este clip es que aún no tiene evidencia científica tan pesada o tan poderosa como el clip Ovesco, simplemente porque lleva menos años comercializado. Probablemente en un futuro pues incluso pueda haber estudios comparativos entre Ovesco y Padlook, que a día de hoy, al menos que yo conozca, no hay ninguno. Pero que sepáis que esto es otra herramienta que podemos utilizar, el sistema Padlook, que no solo vale también para el cierre de perforaciones, sino que vale también para el cierre de fístulas y para el tratamiento de la hemorragia, al igual que el Ovesco. ¿De acuerdo? O sea que son sistemas muy útiles para tener en una unidad de endoscopia. Aquí te voy a poner un ejemplo. Esto es una perforación, como te digo, sobre una lesión que asentaba en una anastomosis. Fijaos la perforación en una anastomosis colorectal y en la que además el paciente tenía, como has visto, una estenosis de canal anal. Tuvimos que dilatar el ano para meter el sistema Ovesco montado sobre un colonoscopio. Y ahí lo que vamos a hacer es utilizar la pinza Twin Grasper. Veis que se abre la pala de la derecha. Has visto ahí que se abre perfectamente la pala de la derecha. Cogemos el extremo derecho de la perforación, cerramos el extremo, digamos, capturamos ese extremo y ahora con la pala de la izquierda cogemos el otro extremo de esta manera. Y así capturamos todo el tejido, lo metemos dentro con toques muy suaves de aspiración y cuando lo tenemos bien metido, como vas a ver ahora, soltamos el clip. Y ahí lo tienes, el clip colocado. Luego, posteriormente, sobre esa zona, sobre la anastomosis, colocamos una sonda para que el medio pues, fuera más sencillo, drenara las heces por ahí y no se contaminara toda esa zona. Y para terminar, como te he dicho antes, te voy a dar el checklist que vas a tener que utilizar cuando tengas una perforación. Lo primero que tienes que saber es que tienes que estar calmado. Calma sería el primer ejemplo o el primer consejo que yo te doy. Calma, porque como ya te he dicho antes, en más del 90% de las ocasiones vas a ser capaz de solucionarlo. Luego tienes que ver el segundo punto, que sería cómo está el paciente de preparado. Si el paciente está bien preparado o si el paciente tiene gran cantidad de heces. Si tiene gran cantidad de heces, tienes que tener cuidado porque la perforación se puede contaminar. Por lo tanto, la preparación sería el siguiente aspecto que tienes que mirar. Lo segundo, o mejor dicho, lo tercero, y muy importante, es que evalúes tu propia capacidad de cerrar una perforación y que no te tiemble las manos en llamar a un compañero. Todo lo hemos hecho. A mí me han llamado y yo he llamado también a compañeros, porque simplemente el hecho de tener una persona detrás que te ponga la mano en el hombro y te diga, oye, tranquilo, que lo vamos a cerrar, es mano de santo. Te ayuda mucho a mantener la calma y a trabajar con tranquilidad. De modo que yo te aconsejaría que si no estás habituado a cerrar perforaciones, cuando te ocurra, llames siempre a un compañero, al que tengas al lado, aunque tampoco tenga experiencia, pero seguro que entre los dos lo podéis solucionar mejor que tú solo si no tienes experiencia. Así que el tercer punto sería que evalúes tu capacidad y que no te tiemble la mano en llamar a un compañero para que te eche una mano, ¿de acuerdo? Luego, ver con qué material cuentas en la unidad y el tamaño de la perforación. Ya lo hemos dicho antes que los clips podemos utilizarlos hasta perforaciones de 2 centímetros, aunque a día de hoy, como te digo, hay clips de gran tamaño y que igual podrían cerrar estas perforaciones, pero para que te quede un número en la cabeza, clip hasta 2 centímetros, Ovesco o over the scope clip hasta 3 centímetros. Luego ya más adelante pues tendríamos los sistemas de sutura, que habitualmente en las unidades de endoscopia no están, pero si lo tienes, pues qué suerte, porque vas a poder suturar perforaciones grandísimas. En mi caso no lo tengo y por lo tanto no te puedo hablar de él, ¿de acuerdo? Lo segundo,
O lo siguiente, mejor dicho, la descompresión del neumoperitoneo es fundamental. Cuando nosotros hemos evaluado todo esto, hemos quitado la aspiración, estamos preparando todo el tema del cierre, tenemos que evaluar cómo está el paciente de distendido. Simplemente, pues percutiendo sobre la tripa, vemos cómo es ese neumoperitoneo. Y si en algún momento tenemos que descomprimirlo, que lo aconsejable es que lo descomprimamos, tenemos que coger una jeringa de 20, llenarla de suero, aplicarle una aguja intramuscular, por ejemplo, o una Bocat del 16. Irnos hacia la zona de flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, más bien flanco izquierdo, y intentar, o percutiendo simplemente a ojo, pinchar despacito y descomprimir ese neumoperitoneo. Vamos a ver esa descompresión porque ese sello de agua que hemos hecho dentro de la jeringa de 20 va a empezar a burbujear. En ese momento el paciente se va a descomprimir y nosotros vamos a poder trabajar más tranquilos porque además un neumoperitoneo a tensión puede producir un paro cardíaco del paciente, simplemente un colapso del paciente por hiperpresión abdominal, por hipertensión abdominal. De modo que, muy importante en este momento, evaluar la distensión de la pared del abdomen y realizar una descompresión o una paracentesis de aire si es necesario hacerlo. Es cierto que tengo en la cabeza que aquí tengo que publicar un short en YouTube porque esto también salva vidas, el saber realizar una descompresión de neumoperitoneo. Así que probablemente en un tiempo, no lo sé, cuando me dé tiempo a montarlo, os prometo que tendremos que poner un short explicando bien, paso por paso, cómo se hace la descompresión del neumoperitoneo. Lo siguiente importante es iniciar antibiótico a amplio espectro. En mi caso, pues yo habitualmente puedo ponerle Aumentine, por ejemplo, al paciente en el mismo momento que he detectado la perforación. Luego, los últimos puntos son algo controvertidos, pero son importantes que los conozcas. Es verdad que la perforación en la mayor parte de las ocasiones la podemos resolver por vía endoscópica, pero es interesante que avises a tu cirujano y que el cirujano conozca que ha ocurrido eso y que de alguna manera se haga un seguimiento estrecho del paciente en las siguientes horas del cierre. Porque si el paciente comienza a deteriorarse, comienza a empeorar la clínica, empieza con dolor abdominal o sale de la intervención con dolor abdominal y ese dolor abdominal no cesa, es muy probablemente que esa perforación no se haya podido cerrar adecuadamente. Y es en ese caso, en el deterioro de la situación clínica o en la persistencia de dolor abdominal, donde está indicado realizar un TAC. En el momento de que hay un TAC, el cirujano siempre te va a pedir un TAC, se verá que hay una perforación y el paciente tendrá que ir a quirófano. Te digo que es el momento de pedir el TAC porque por sistema pedir un TAC a todas las perforaciones, aunque las hayamos cerrado, no va a traer más que confusión. ¿Por qué? Porque el TAC siempre va a haber neumoperitoneo. Lógicamente, ¿cómo no va a haber neumoperitoneo? Siempre lo va a haber. De modo que probablemente uno de los mensajes más importantes que te tienes que quedar en la cabeza es que nosotros vamos a pedir un TAC en el caso de una perforación de endoscopia cuando se haya producido un deterioro del paciente, cuando el paciente no esté evolucionando adecuadamente. Es en ese momento donde se pide el TAC y el cirujano ya tiene que ir preparando para meterse en quirófano porque nosotros, por desgracia, no hemos podido solucionar el problema. Anteriormente, en las anteriores guías de la Sociedad Europea, que creo recordar que eran del año 2014, se decía que podíamos esperar hasta 6 horas o teníamos una ventana terapéutica de 6 horas para cerrar una perforación. Eso hoy en día no está tan claro. Si el paciente se ha deteriorado, el paciente está con un empeoramiento clínico, no se justifica reintentar un cierre endoscópico. Ya está, pues no se ha podido cerrar y el paciente va a cirugía, por desgracia. A veces ocurre, pero por suerte, por otro lado, por suerte, eso ocurre en menos de un 10% de los casos si haces las cosas bien. Así que espero que te haya ayudado esto. Esto, como te digo, es el miedo de todo endoscopista y además esta clase, que ha salido una clase bastante larga, casi de media hora, te la voy a dejar con los timestamps para que seas capaz de ir a cada punto que te interese en cada momento y la puedas repasar una y otra vez. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!